Muy buenos días y cuidado con la volatilidad que se viene en los mercados financieros de renta variable y específicamente en Bitcoin. Vamos a revisar por qué. Muy bien, comenzamos con el calendario económico y es que en una hora vamos a tener el primer dato que es los inventarios de petróleo, que van a ser bastante interesantes porque nos hablan de la oferta y la demanda, y recordemos que con un petróleo alto la inflación sube. Eso es bajista para los mercados porque se considera que la inflación puede subir y por tanto si sube, pues las tasas de interés pueden bajar menos para mantener una política monetaria correcta. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que si el dato es bajista para el petróleo, entonces sea alcista para los mercados. Bien, y tenemos este dato que es bastante importante, que van a ser las minutas de la Fed. Eh, este va a salir en aproximadamente 6 horas y va a ser bien interesante porque nos va a dar pie a interpretaciones respecto a la probabilidad de bajada de tasas. ¿Qué esperaríamos? Que si se confirma la expectativa que ya ha venido dándose hace tiempo de que haya una bajada, entonces el mercado puede reaccionar de forma favorable o neutral. Pero si por alguna razón se llega a proyectar o a confirmar la idea de que todavía falta para poderlas bajar, en ese caso el mercado se lo va a tomar de una forma bastante pesimista. Por lo que esperaríamos y tenemos una tendencia un poquito más enfocada en la negatividad que en la positividad. ¿Por qué? Porque ya el mercado ha descontado en los precios que la bajada se va a dar. Así que la noticia normal o neutral sería que se confirme la bajada de tasas. Si se confirma de una forma muy fuerte, entonces podría ser alcista, digamos que con unas palabras muy específicas y potentes. Pero si se da un escenario de tal vez faltaría ver, revisaremos los datos, un escenario de ese estilo es bajista porque cambia la probabilidad y agrega una tercera posibilidad que es la no bajada de tipos. Con eso en mente, entonces vamos a esperar ese dato. Bien, continuemos entonces con los flujos de Bitcoin y el ETF. Los ETFs han seguido en ascenso, han seguido comprando, lo que es una señal alcista para el precio. Así que ya tenemos allí un elemento alcista para el precio de Bitcoin. Este dato podría ser un poco más tendiendo a la negatividad que a la positividad, por lo que ya está descontado en el precio. Sin embargo, vamos a revisar qué tenemos adicionalmente. El Open Interest sigue subiendo, se mantiene en precios bastante altos, mientras que el precio de Bitcoin se mantiene en una compresión, casi que un triángulo. Eh, Así que está un poco difícil eh, entender para dónde va a romper, pero va a romper fuerte. ¿Vale? Eso es lo que tenemos claro con el interés abierto. Continuemos con el mapa de liquidaciones. Tenemos liquidez, como todos están tomando shorts y longs. El precio entonces está generando más liquidez por la parte alta. Esa parte de liquidez por la parte alta se da porque muchas personas están entrando en short. Y esos shorts entonces generan liquidez por la parte alta. Y también hay bastantes longs. Por lo tanto, tenemos esa perspectiva de precios 58.900 y 58.400, que son precios bastante viables que veamos. Y por el otro lado, 60.134, 60.200, 60.500 y 60.800, que justamente están dentro del rango que nosotros venimos trabajando. Vamos a hacerlo más ya pequeño. Y tenemos los precios de 61.800 y de 57.300. Justamente son valores que están dentro de estos rangos. Adicionalmente a eso, tenemos por este lado el índice de miedo y codicia que se mantiene todavía, inclusive bajando. Y eso que estamos en un rango. Eso es positivo para el precio. Las personas están tendiendo a shorts. Y si las personas tienden a shorts, entonces para nosotros eso es alcista. Es decir, que estamos viendo que en mapa de liquidaciones tenemos una tendencia un poco alcista, en interés abierto lo que vemos es una posible explosión, en los ETFs vemos una tendencia alcista y vamos a revisar en el precio. En el precio sí no podríamos decir mucho más. Vamos a borrar estas líneas que ya llevan bastante tiempo.
Y como veíamos ayer, ya desde un punto de vista de análisis técnico, entonces en el gráfico diario, lo que tenemos es que esta área se viene comprimiendo de una forma importante, sigue con su compresión y estamos ya esta semana a puntísimo de explotar. Así que mucho cuidado porque ahora viene un movimiento al alza. Nosotros veníamos planteando un escenario en el que si viniera aquí el precio, tomaríamos esa operación. En gráficos de una hora sí se dio y por tanto entonces esta operación podría haberse tomado. Sin embargo, pues en mi caso, como no terminó de confirmar en 4 horas, pues no la tomé. Sin embargo, la tendencia sí podría ser a que visitemos la parte superior. Vamos a revisar en el gráfico de... bueno, entonces en el gráfico de 4 horas, ¿qué hacemos en este momento? Básicamente no podríamos hacer mucho porque estamos en toda el área de volumen importante. Esta área de volumen importante no nos permite tomar una operativa. Sin embargo, como el movimiento ya terminó de caer, en teoría lo que esperaríamos es subida hasta por lo menos el área de 60.600. Pero con los datos macro, estos datos macro van a condicionar totalmente el precio y por tanto no tenemos en este momento posibilidad de saber para dónde va a dirigirse. En este caso lo ideal sería mantenerse al margen. Sin embargo, si los datos macro son positivos, la tendencia debería ser alcista. Tal como decíamos ayer, los eventos que pueden llevar el precio para abajo van a ser más que todo fundamentales y los eventos técnicos parecieran apuntar al alza. ¿Vale? Vamos a continuar entonces revisando el gráfico de una hora y en el gráfico de una hora básicamente nosotros teníamos marcada esta idea de que el precio cuando estuviera acá caería más o menos a esta área y en efecto esta flecha pues se ha terminado cumpliendo y ahora nos encontramos entonces con la siguiente flecha que debería ser al alza. Sin embargo, ya como les decía, no es un área en la que sea interesante tomar operaciones porque tenemos datos macro que van a ser de importancia para el precio. Tanto no tomemos esta flecha como una operativa que tengamos que tomar. Simplemente es la postura que estamos viendo desde este canal, desde un punto de vista macro y técnico. Entonces, se mantiene esta idea de que por lo menos para el día de hoy tengamos ciertas subiditas, pero recuerden que estamos en un rango y este rango está muy próximo a romperse. Con los datos macro que tenemos esta semana, fundamentales de hoy y del viernes, especialmente el del viernes, vamos a tener movimientos importantes que van a llevar el precio a arriba o para abajo. Vamos a revisar otros elementos, por ejemplo, el dólar no tuvo ese retroceso que estábamos hablando de aquí, todavía no lo ha tenido y parece que lo va a tener, pero mucho más corto. De hecho, aquí si corremos esta flecha que teníamos, parece que la tendencia sigue siendo muy bajista, muy bajista. Antes teníamos una perspectiva de que rebotaran la EMA de 200, sin embargo, no lo está haciendo, sino que se está yendo directamente por la EMA de 21. Y ahora en el retroceso que tiene, parece que va a tocar la EMA de 50, pero ni siquiera le alcanza. Entonces, perspectiva súper bajista para el dólar, pero en algún momento tendrá un rebote. Sigue siendo muy bajista y eso significa que para el precio de Bitcoin esto es alcista. Entonces vemos que hay muchas confluencias que nos muestran un precio de Bitcoin con potencial al alza. Vale, vemos entonces el total 2. Total 2 parece que va en un rango todavía. Entonces vamos a todavía a definir. Vemos que este rango tiene características similares a las que nosotros estamos viendo en Bitcoin. Y por tanto entonces nosotros aquí estaríamos en la parte alta, en la parte media del rango. Entonces no podríamos tampoco tomar aquí perspectivas porque tenemos mucha compresión. Ahora, hay algunos activos que sí han venido subiendo fuertemente, como por ejemplo AVAX. AVAX definitivamente aquí ya en gráficos de algunas temporalidades menores ya nos está mostrando una tendencia. Por ejemplo, en gráficos de 4 horas ya vino a testear la EMA de 200. Y eso no lo hemos visto en el Total 2 y menos en activos como Ethereum, que se han mantenido totalmente laterales.
Entonces, si hay movimientos interesantes, fijémonos en AVE, por ejemplo. AVE sí se ha tomado ya todo este camino de movimiento al alza, aunque en este momento pues ya estamos en sobrecompra y podríamos tener un retroceso, pero me parece bastante interesante que entonces algunos activos ya empiecen a mostrar señales alcistas marcadas. Entonces veremos, muy probablemente aquí ya termine de rebotar y tenga su retroceso, pero por ahora entonces nos mantenemos al margen. Si nosotros de todas formas ponemos a revisar otras temporalidades, pues lo que vamos a ver es que en efecto todos los activos todavía parecieran tener una tendencia a la baja. Entonces viene en su tendencia, toca la EMA de 50, toca la EMA de 50, toca la EMA de 50 para continuar cayendo hasta que se demuestre lo contrario. Aunque este es un patrón que parece de reversión, todavía no lo podemos confirmar hasta que termine de superar el área de 25 en el caso de AVAX. De todas formas, es simplemente un comentario que me parece interesante al ver el gráfico del Total 2. Si nosotros revisamos el gráfico del Total 2, lo que nosotros vamos a ver también es lo mismo, una tendencia bajista, que de hecho es un poco más bajista que el mismo Bitcoin, porque tenemos un impulso retroceso, impulso retroceso, con máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces, esperaríamos, la continuación es el escenario principal hasta que se demuestre lo contrario. Muy probablemente el escenario de Bitcoin nos va a dilucidar todo este movimiento, pero hasta ahora ese es el escenario. Vamos a ver el BITS. El BITS tiene una leve subidita, pero no nada importante, y no se ha visto reflejado tampoco en en los diferentes activos. Por lo tanto, el BITS parece que simplemente está teniendo un rebote, pero no tiene una tendencia en este momento alcista, lo que es positivo para el precio de Bitcoin. Revisemos bolsa tradicional. Bolsa tradicional inicia con, eh, vamos a revisar entonces aquí la última velita. La velita entonces inicia con un gap alcista y entonces la bolsa comienza de esta forma. Vamos a revisar aquí cómo se está dando el inicio del mercado en este momento, con leves subidas, pero también bajadas. Todavía está un poco neutral, sin embargo, de inicio pareciera un poco alcista. Vemos que los eh, elementos de retail están subiendo en este momento, al igual que manufactura, minerales de energía, están subiendo algunos. Pero las tecnológicas que marcan mucho de lo que es el S&P, pues terminan en este momento con subidas leves y bajadas leves. Y en el mercado cripto lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un Bitcoin totalmente neutral a la espera de todo el movimiento que puede empezar a ocurrir. Así que muy atentos a la volatilidad del día de hoy. Ya casi en una horita sale ese dato. Así que atentos al movimiento que se pueda dar en los mercados. Espero que tengan un excelente día. Recuerden tener mucho cuidado. Estamos en un rango. Fíjense cómo la compresión cada vez es mayor. Cada vez se queda mucho más tiempo en la parte intermedia del rango. Así que mucho cuidado con las operativas en Bitcoin mientras esperamos estos datos macro. Una vez que que se dé una dirección, recuerden que lo que vamos a hacer es simplemente esperar a que se dé un rango y que ahí nosotros podemos ingresar, ya sea en long, en caso de que por aquí se nos confirme en la zona de acá, o en short, en caso de que por aquí se nos confirme. Entonces recuerden que la operativa en este momento es de muy alto riesgo y que tenemos zonas que van a ser bastante peligrosas de operar mientras estos datos macro están dándose. Entonces, atentos a cualquiera de estos dos movimientos porque ellos nos van a dar pie a entender por dónde va el precio. Ahora bien, si el precio cae, pero no termina de lograr superar esa zona de los, 57.300, entonces, digamos que si hace esto, entonces nosotros aquí sí vamos a marcar otro nuevo long y viceversa.
Si el precio entonces no llega a superar el área de 61.800, pero se queda rangueando por esta zona superior, entonces aquí nosotros sí vamos a plantear un short, ¿vale? Por lo menos hasta la mitad del rango. Ese es entonces el escenario para el día de hoy. Escenario de muy alta volatilidad. El dato macro no podemos saber exactamente hacia qué dirección va a apuntar, pero ya tienes las claves para interpretarlo justo cuando salga. Espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos mañana. Chao, chao.